Marcos, capítulo 1, versículo 21 al 28. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo entraron en la sinagoga. Enseñaban y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió, diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Como ya sabemos, Marco presenta a Jesucristo como el principio del Evangelio. También Marco nos habló de Juan el Bautista como el mensajero que prepara el camino del Mesías esperado. Nos habló también del bautismo, por las aguas, donde el Padre y el Espíritu Santo manifestaron su identificación con nuestro Señor Jesucristo, donde Dios Padre pronunció: este es mi Hijo amado, en lo cual yo tengo complacencia. Inmediatamente Jesucristo fue al desierto, donde fue tentado por 40 días. Jesucristo demostró que el pecado no encontraba lugar en su vida. Y saliendo Jesús del desierto, marca, nos detalla que el Señor Jesucristo viene predicando: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y creen en el Evangelio. Jesucristo, caminando junto al mar de Galilea, comienza la elección de sus primeros discípulos. Jesucristo vio a Simón, a Andrés, Jacobo, Juan, y le dijo: ven en pos de mí, que yo lo haré pescadores de hombres. Entonces los pescadores lo escucharon y lo siguieron. Acá Jesucristo muestra a sus primeros discípulos, la elección de ellos, y acá empieza a mostrar su autoridad. Entraron a Capernaum y los días de reposo entraron en la sinagoga, enseñaban. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Capernaum era un pueblo que se hallaba al noroeste del mar de Galilea. En los tiempos de Jesucristo era una ciudad importante. Y si ha pasado la historia, es porque el mismo Señor Jesucristo montó su centro de operaciones en ese lugar. También era el domicilio de sus primeros discípulos. Como ya lo habíamos nombrado, ahí vivió Simón, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. A pesar de que Capernaum gozaba de la presencia de nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal, fue la que también recibió la mayor condenación pronunciada por el mismo Señor Jesucristo. Esto nos afirma, nos enseña en Mateo 11, versículo 23-24. Yo se lo digo, no lo busquen porque si no vamos a tardar un poco más. Mateo 11, 23-24 lo confirma así. El Señor Jesucristo pronunciaba esta palabra: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que ha sido hecho en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Esta pronunciación de castigo se debió a que el Señor Jesucristo enseñaba en Capernaum, hacía milagros en Capernaum, sanaba. Así todo el pueblo judío se oponían a las enseñanzas del Señor, se oponían a su evangelio. Ellos estaban en la sinagoga. Cada ciudad, cada pueblo tenía una sinagoga. La sinagoga era un templo donde se reunían los judíos 2 o 3 veces a la semana. Principalmente los judíos se reunían los días sábados. El día sábado era la reunión de ellos. Ahí se reunían para orar y leer la Escritura.
El culto de la sinagoga contaba en 3 partes. Oraban, leían la palabra y las ponían. En la sinagoga también estaban los ministros y los escribas. Los ministros eran responsables de sacar y guardar los rollos de las escrituras. También eran responsables de enseñar a los niños de la comunidad. Y los escribas eran los estudiosos de la ley, eran los eruditos, los que tenían la misión de transmitir y enseñar la ley al pueblo. Pero desgraciadamente para ellos era más importante explicar los grandes maestros legales de lo que decían de la ley de Dios. Ellos se basaban en su propia doctrina, en sus pensamientos humanos. Por ejemplo, decía, el maestro tal opina esta cosa. El rabino Gamaliel, como decía un ejemplo, tiene su propia doctrina y opina esto. Sus doctrinas y sus pensamientos eran afuera de la ley de Dios. Eran pensamientos y comentarios humanos. Y esto hacía que la interpretación y la escritura sea confusa y distorsionada. Por eso Juan capítulo 7, versículo 18 nos enseña que el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia. Pero ese día, debido a la proveeduría de nuestro Señor, Jesucristo fue elegido a leer las Escrituras. El Señor Jesucristo dentro de la sinagoga enseñaba y todos escuchaban y estaban asombrados. Estaban admirados y sorprendidos como Él enseñaba la palabra, porque la enseñaba con autoridad. También tenemos un pasaje, Mateo capítulo 7, 28, donde nos aclara cómo era su enseñanza. Y cuando terminó Jesús esta palabra, la gente se admiraban su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. También Juan lo afirma, 7, 15 y 16, y se admiraban los judíos, diciendo, ¿cómo sabe esto letra, sin haber estudiado? Jesús le respondió y le dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Hermano, este pasaje nos enseña que los rabinos y los escribas tenían una visión distorsionada de las escrituras. Estaba basada en la interpretación personal de cada una. Buscaban su propia fama, su propia gloria. Aprendían doctrinas y más doctrinas, pero no interpretaba la ley de Dios. Eran interpretaciones humanas, fuera de la palabra del Señor. Igual que en la vida de hoy pasa lo mismo. A veces no leemos la verdadera palabra de Dios, no nos acercamos a la Biblia, sino que queremos buscar y entender los pensamientos de cada teólogo famoso, de cada teólogo que está de moda, buscando doctrinas y pensamientos de hombres. A veces consumimos tanta doctrina, tantos conocimientos, que perdemos el verdadero significado de lo que es el Señor Jesucristo. Perdemos el significado a qué vino el Señor Jesucristo y qué vino a hacer acá. Tenemos que buscar un punto de equilibrio. ¿Debemos estudiar? Sí. ¿Tenemos elementos, herramientas? Sí, para que nos mejore la interpretación correcta de la palabra. Debemos estudiar hermenéutica, teología. Lo que no debemos hacer es buscar pensamiento y doctrina humana. No debemos perder el foco de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué vino el Señor Jesucristo? Nosotros tenemos que saber entender que Él vino a buscar y salvar lo que se ha perdido. A mí me pasó, hermano. Buscaba doctrina de Calvino, de Lutero, pero perdía el foco de a qué vino nuestro Señor. Y Él vino a buscar y salvar lo que se ha perdido. Por eso el Señor Jesucristo en el pasaje anterior decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y crean el Evangelio. Eso nos enseña este pasaje. Tenemos que buscar lo que se ha perdido. Predicar la palabra, pero la palabra con autoridad. Que la verdadera palabra con autoridad es la palabra del Señor. Y en su palabra las dejó. Ya no dejó la palabra del Señor. Él nos dejó 66 libros para llevar su mensaje.
Por eso en segunda de Timoteo nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redigir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. El Señor, hermano, ya nos dejó su palabra con autoridad. La Biblia nos muestra el camino de los pecadores. La Biblia muestra el camino de la salvación. Jesús es el camino, la verdad y la vida. No debemos perder el foco, la dirección, a qué vino el Señor Jesucristo y qué enseñanza nos deja. Nuestro Señor Jesucristo es el Salvador. Yo les invito a que lean la palabra para que seamos salvos, a que creerla para ser salvos y practicarla para ser santos. Jesucristo es la autoridad misma de la palabra. Él es el Salvador. Él es el camino, la verdad y la vida. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndose con violencia y clamando a gran voz, salió de él. El espíritu inmundo no pudo soportar las enseñanzas de Jesucristo, pero fue la presencia del Señor y la exposición de la palabra la que provocó la reacción del demonio, y que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? ¿Eres el Santo de Dios? Los demonios conocen al Señor Jesucristo. Ellos lo llaman primero por su nombre humano. Le dicen Jesús Nazareno. Al mismo tiempo lo llaman por el nombre, ¿eres el Santo de Dios? Porque los demonios saben cuál es su final. Ellos conocen quién es realmente el Señor Jesucristo. Los demonios saben a dónde van a ir. Mateo 8:29 nos dice, ¿qué tienes con nosotros, hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Los demonios saben su final y que van a ser lanzados al lago de fuego. Acá los invito en Apocalipsis 20:10. ¿A dónde van a ir y cuál va a ser el final de los demonios? Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago del fuego y azufre, donde estaban las bestias y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahí van a ir los demonios y los espíritus inmundos. Ahí van a ir todos que nieguen al nombre del Señor. Por esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Él es nuestro libertador. Él es nuestro salvador. Él vino a deshacer las obras del diablo. Y primera de Juan 3:8 nos enseña. Primera de Juan, capítulo 3:8. La carta de Juan dice así, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso no tenemos que perder a qué vino nuestro Señor Jesucristo. No tenemos que perder el foco. Él vino a salvarnos. Él vino a deshacer las obras. Y en Hechos 26:18 dice así también, para que abras tus ojos, para que se convierta de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es mi perdón de pecados y herencia entre los santificados. Este versículo nos enseña que Jesús cumple su misión de Mesías. Él ha venido a liberarnos de todo mal, a liberarnos de toda esclavitud. Por eso Él actúa con autoridad sobre los espíritus inmundos. Nada ni nadie puede resistir la voz de su autoridad. Nada ni nadie puede resistir la voz de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos confiar plenamente en nuestro bendito
glorioso, maravilloso, Salvador. Tan solo le dijo al demonio, cállate y sal de él. Esa misma palabra que creó y sostiene el universo es la misma que hoy nos mantiene. Es la misma que hoy nadie se puede resistir. Nadie puede resistir la autoridad del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Pero nadie. Acá tenemos que encontrar un punto de equilibrio también. Porque hay mucha gente que rechaza la idea de los demonios, que es simplemente una superstición. Pero las Escrituras y el Señor Jesucristo nos muestran claramente que los demonios y los espíritus existen. Lo más sensato es buscar un punto de equilibrio entre lo que ven demonios detrás de cada circunstancia, de cada problema, de cada cosa que nos pasa. Y aquellos que no logran percibir nada cerca de la realidad. Del mundo material hay otra realidad. Que los espíritus existen, sí. Nuestra culpa es a veces nuestro propio corazón. Nuestro propio corazón que busca las cosas de este mundo todavía. Las cosas vanas. Nuestro orgullo, nuestro egoísmo. Eso no es culpa de Satanás. Es nuestra naturaleza pecaminosa. Siempre tenemos que buscar un punto de equilibrio. ¿Los demonios existen? Sí. ¿Nosotros tenemos nuestra culpa? Sí. ¿Por nuestras equivocaciones? Sí. Siempre tenemos que buscar un punto de equilibrio. Acá ya vimos la autoridad del Señor Jesucristo en su palabra y la autoridad del Señor Jesucristo con los espíritus inmundos. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Que con qué autoridad mandan aún los espíritus inmundos y lo obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. El Señor Jesucristo no buscaba fama, no buscaba ser difundido. Mientras todos discutían entre sí qué doctrina es esta, lo único que sabían de la verdadera identidad del Señor Jesucristo eran los demonios. Los dirigentes judíos lo rechazaban. Las multitudes se mostraban curiosas, se sorprendían, pero no se comprometían, como pasa en el día de hoy. A veces nosotros escuchamos la palabra, nos sorprendemos de la predicación, pero no nos comprometemos con nuestro Señor Jesucristo. Huimos de someternos a su palabra, de obedecerlo a Él. Siempre buscamos las cosas de este mundo. Siempre estamos buscando las vanidades, porque nuestro corazón es corrupto. Pero siempre tenemos que buscarlo a Él. Él es el principal foco. En Él tenemos que poner la mirada. Entonces los judíos y la multitud rechazaban, porque ellos esperaban a un Mesías con fuerza y con poder político que instalara el nuevo reino para que sean libertados del imperio romano. Pero Jesucristo vino a establecer el reino en los corazones de cada hombre. Ya lo vimos en los versículos anteriores, en los corazones de cada hombre. Y predicando el Evangelio, que el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y creen en el Evangelio. Este pasaje ya nos enseñó la autoridad de Jesucristo, de su palabra, la autoridad de Jesucristo en los espíritus inmundos, y a corregir la visión distorsionada que tenían los judíos acerca del reino de Dios. El Señor Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo y a establecer su reino en los corazones de cada hombre que en él cree. Y hoy en día, por medio de su palabra y el poder de su palabra, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestros corazones pueden ser transformados día a día. ¿Y cómo lo hacemos? Sometiéndonos a la palabra, escuchando la palabra. También lo podemos hacer, hermanos y hermanas, predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo. No nos tenemos que avergonzar del Evangelio, porque el Evangelio es poder de salvación para todos los que en ellos creen. Eso es lo que quiere el Señor Jesucristo. A eso vino nuestro Señor Jesucristo, a deshacer las obras del diablo, a liberarnos del lazo del maligno. Él es nuestro Salvador, Él es el Todopoderoso, Él es la autoridad misma de la palabra. Y nos enseña que tenemos que buscar
y salvar a los perdidos por medio de la predicación del Evangelio. Podemos llevar el Evangelio a nuestro trabajo, en la calle, en el lugar que estemos. Yo les invito, hermanas y hermanas, todos podemos llevar la palabra, pero siempre hablando, no perdiendo el foco de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Salvador. Él es el único que tiene la palabra de autoridad. Como decía el hermano, la palabra tiene poder, porque la palabra penetra hasta partir el alma, porque la palabra es más poderosa que espada de doble filo. Penetra los tétanos y nos muestra tal cual somos. Prediquemos el Evangelio, imitemos a nuestro Señor Jesucristo. Llevemos la palabra a los perdidos, en el trabajo, en la calle. No nos avergoncemos de su palabra, porque la palabra de la cruz, para los que no creen, es locura. Pero nosotros, los que creemos en él, es poder de salvación. Y hasta acá la palabra de hoy, hermano. Yo los invito a que llevemos el Evangelio, que lo llevemos cuando estemos en el mercado, en la calle. Yo tengo una ilustración, con el hermano hablábamos ayer, ustedes saben que yo soy árbitro. Había un jugador de San Lorenzo, que se llamaba Silas, que era de los atletas de Cristo. Y yo me preguntaba, ¿cómo llevo el Evangelio a los jugadores? ¿Cómo puedo llevar el Evangelio del Señor? Y Silas cuidaba su testimonio. Él era un jugador de San Lorenzo. Estaba en la primera, jugaba Copa Libertadores, y un jugador internacional. Y él hacía delante de todo, oraba antes de cada partido. Oraba al terminar el partido. Y su buen testimonio hacía que todos los jugadores de elite, que era internacional, antes de salir cada partido, se agarraban de la mano y oraban. No importaba el resultado. Terminaba el partido, todos los jugadores oraban. Y el testimonio de Silas, a pesar de que eran otros jugadores de la otra hinchada, también oraban con él. Por eso tenemos, Señor, que si somos hijos de Jesucristo, si somos hijos de Dios y creemos en él, tenemos también que cuidar nuestros testimonios. Porque quizás la gente que está alrededor nuestra ve nuestro buen testimonio, el mismo Señor le va a dar el don del arrepentimiento, el don de la salvación, para que pueda ser librado del lazo del maligno. Cuidemos nuestro testimonio, hermano, delante de las demás personas, porque nosotros somos hijos de Dios, hijos de nuestro Salvador. ¿Y lo podemos hacer? Sí, como lo hacía Silas, jugador internacional. Él con su fuerza que lo hacía ahora a todos los jugadores, no. Era el poder del Espíritu Santo. Todos los jugadores se reunían, se agarraban de la mano y oraban. Y eso lo empecé a aplicar en mi trabajo cuando iba a los partidos, llevando el Evangelio. Y responden al Evangelio, responden al Señor Jesucristo. Tan solo lo hace el Señor. Hasta acá la palabra de hoy, hermano. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor.